Buenas noches, Alicante. Buenas noches, amigos, desde el Paraninfo de la Universidad de esta maravillosa ciudad. Para nosotros es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. Es emocionante que a estas horas, ni más ni menos que la 1:35 y 44 segundos ahora mismo, esto esté lleno a rebosar. Bueno, poca luz, porque luz no hay mucha, ¿verdad, Carmen Porter? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Estamos en tu tierra. Buenas madrugadas, Alicante. Buenas madrugadas, amigos. ¡Que se oiga, Alicante! Ahí está la gente de Alicante, con la que llevamos ya, hay que decirlo, llevamos ya un buen rato hablando, ¿eh? Sí, llevamos ya casi hora y media contando historias, viendo imágenes. Yo creo que lo hemos pasado bien en ese rato que hemos estado antes contando algunos de los misterios de los que ahora vamos a hablar. Sí, vamos a centrarnos sobre todo, como siempre hacemos cuando hay una salida, en misterios de lo que es la provincia. Lo que ocurre es que teníamos una noticia importantísima que como decíamos antes en el previo, ha reventado absolutamente todo lo que es la... vamos a llamar, sí, la agenda, ¿no? La agenda oficial de los misterios. Nadie esperaba lo que ocurrió hace 7 días. Y aquí todos los amigos de la Universidad en el Paraninfo han estado observando con nosotros imágenes de las caras de Belmez, de las nuevas caras de Belmez. Sería absolutamente irresponsable no hablar de ello, aunque va a haber muchas más cosas. Va a haber psicofonías, va a haber historias muy concretas que hemos apuntado, pero que ahora mismo la gente de toda España y de todo el mundo por internet que se está enganchando, yo creo que va a disfrutar. Le voy a pedir a Javi Rodríguez y a Pedro Espinosa y a todo el equipo que, bueno, estén ahí a tope, como siempre lo hacen con todos nosotros, para que podamos transmitir a toda España un momento mágico. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Una sintonía, unas músicas que para nosotros son importantes. El Espinazo del Diablo, ni más ni menos. Una película magnífica que además habla de un tema que podría engarzarse perfectamente con un lugar emblemático que luego pasaremos por él. ¿Te parece, Carmen? Yo es que nunca lo pronuncio bien. El preventorio de Aigües de Usot. Bueno, un lugar que se ha convertido, digámoslo así, en la meca del misterio para las personas que investigan aquí. Sabremos por qué. ¿Qué hay de cierto? Hemos visto incluso fotografías de supuestos espectros. Hemos disfrutado de todo ello. Pero cuando son las 37 hay que saludar a un hombre de la tierra, a un alicantino de pro que no está aquí con nosotros porque la noticia había ocurrido en Belmez. El notición, porque creo que ha habido varios centenares de medios acreditados en Belmez de la Moraleda cubriendo una noticia sorprendente. La que ya conocéis hace 7 días vosotros, oyentes de Milenio. Nuevas caras en Belmez. Vamos a ver si está Pedro Amorós en el otro lado del telefónico. Pedro, buenas madrugadas, amigo. Hola, muy buenas madrugadas a todos. Hola, Pedro, está aquí toda tu gente. Pedro Amorós, presidente de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y un hombre que también ha hecho que se trabaje mucho en esta provincia, que se investigue mucho, que se indague mucho. Y le pedíamos casi como un favor personal, no solo que nos cuente todo lo que está pasando en Belmez, sino vamos a recorrer, si os parece, algunas de las psicofonías, porque si alguien... Antes fue Germán de Argumosa, también Sinesio y Darnell, por supuesto, ambos viven, pero el relevo hoy en día de lo que es un campo absolutamente radiofónico, como es la psicofonía, ese lo ha cogido sin duda Pedro Amorós. Eso pasó de la ingeniería prácticamente de un lado a otro a la psicofonía, aunque no ha dejado nunca de hacer sus quehaceres profesionales, pero se entusiasmó, como todos los que investigan este asunto de las psicofonías. Tiene algo que es atrapante, que los mete en una especie de universo paralelo. Así que con Pedro vamos a recorrer algunas de las mejores psicofonías obtenidas por él en lugares de Alicante. Pero Pedro, compañero, no sé, hazme ahora mismo de reportero para toda esta gente que está aquí en el Paraninfo. ¿Qué ha pasado en Belmez hace unas horas? Pues la verdad es que, bueno, ante todo quiero saludar lógicamente a mi tierra, que estoy un poquito lejos y estoy en plena investigación aquí cubriendo todos estos aspectos, pero claro, a mi Alicante, que lo llevo muy dentro, pues evidentemente quiero enviarles un cariñoso saludo desde aquí, con un poquito de frío, pero un cariñoso saludo. Aquí tenemos calor, Pedro, ahí en la Sierra Mágina hace frío, como siempre, como casi siempre, ¿no? Sí, es cierto, aquí un poquito de frío y sobre todo yo que estoy en la terraza de esta nueva casa, pues más todavía, pero bueno. Pedro, ¿me estás hablando desde la casa donde aparecen las nuevas caras de Belmez?
Efectivamente, estoy aquí en la terraza y me he tenido que salir fuera porque hay muy poquita cobertura aquí en Belmez y lógicamente pues aquí es donde mejor se escucha. Y estoy concretamente en la casa donde han aparecido pues todas estas teleplastias en formación. Y digo una cosa, vamos, nosotros estamos, cuando venimos aquí a investigar a este lugar, siempre nos quedamos aquí, prácticamente pernoctamos aquí en esta casa, ¿no? Porque, bueno, como ya contamos, ocurrieron fenómenos paranormales bastante fuertes, ¿no? Y lógicamente pues tenemos que verlo. Ahora, dentro de unos ratos, montaremos nuestros equipos con el fin de bueno, pues intentar pues de alguna manera comprobar esa existencia, ¿no? Pedro, por vez primera, bueno, por cierto, un pequeño anexo, Carmen, que como siempre, estamos ya tan a gusto con todos los amigos en Alicante que se me olvidaba que hay una vía de conexión. Hoy, por supuesto, querríamos saber si hay testigos de gente, personas que conozcan historias y hayan vivido historias de esta provincia de Alicante, claro que ¿no? sí, que como siempre, líneas abiertas 7640, palabra clave, milenio, espacio, y hoy más que nunca, gente de Alicante, gente de toda España, gente que veranean por aquí. Gente que haya estado aquí pasando con un vehículo, que hayan visto algo, por ejemplo, por cerca de Guardamar. 7640, palabra clave, milenio, y como siempre, lo que queráis. Oye, Pedro, nos comentabas algo de, por vez primera, formaciones ante las cámaras. ¿Esto es cierto o estoy exagerando? Totalmente cierto. Y digo y cuento el tema, ¿no? Sabéis todos que lamentablemente pues siempre los más escépticos intentan desprestigiar los fenómenos paranormales cuando realmente se comprueba la veracidad de ellos, ¿no? Y bueno, pues como es lógico también nosotros intentamos hacer lo nuestro, que es investigar y divulgar. Y esta es, y después, vamos, esta es la pura realidad. El honor a la verdad lo tiene que hacer esa justicia que es la realidad de los asuntos, y en este caso es lo que está pasando, ¿no? Concretamente veníamos bastante preocupados, sobre todo por ciertos comentarios que se han hecho a través de alguna página de internet que evidentemente, bueno, pues brillan por su ausencia. Sí, se hablaba en las últimas horas y como de que se hacían las caras con agua, ¿no? Sí, exactamente, mojando el dedito en el agua o un pincel, como dice Paco Mañez, que se podían perfilar las caras, pero bueno, vale, y poniendo pintura pues también, ¿no? O acrílicos o lo que sea, y si cogemos allí, Randy es capaz de mover cucharas a distancia o doblarlas y demás. Es decir, no estoy comparando a Randy con Paco Mañez porque ni siquiera le llega la suela de los zapatos, bueno, quiero decir, muy bajito. Y bueno, pues en pocas palabras que no. Pedro, una cosa importante. La consistencia que tiene el señor Mañez es muy poca en este sentido. Pedro, dejemos las polémicas a un lado porque lo que está es el misterio. Ya sabemos todo lo que está pasando, pero ahora mismo la gente que está aquí en Alicante y en toda España quieren saber, tú que estás ahora mismo pisando ese suelo, ¿qué hay de nuevo? Desde hace 7 días cuando hablábamos desde allí, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué es cierto que han surgido esos nuevos rostros? ¿Cuáles son los más sorprendentes a estas horas, a la 1:43? Pues teníamos 21 rostros catalogados, 21 rostros perfectamente definidos, precisamente hace aproximadamente una semana. Hemos hecho el recuento y han ocurrido cosas de las que te voy a informar, evidentemente, y que no son nada alentadoras, ¿no? Lo primero es decir que la rueda de prensa que se ha celebrado ha transcurrido estupendamente, se ha informado a todos los medios tal y como sucedió. La Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y el Ayuntamiento de Belmez trabajan en conjunto en la evaluación de los rostros que han aparecido, evidentemente, y bueno, ha sido sorprendente, y se lo comentaba a Carmen antes, fuera de antena, que bueno, cuando yo subía por las escaleras debajo y los medios estaban aquí, nada más que estaba permitido el acceso a los medios, había 2 o 3 cámaras de televisión que han sido partícipes de, yo no sé si la formación, pero evidentemente salía un compañero con una cámara de estas gigantescas cargada al hombro, salía diciendo, yo me voy de aquí, yo no vuelvo más. Salía atemorizado, ¿no? Su compañera se quedaba aquí porque estaban viendo precisamente un rostro que acababa de salir, con lo cual ya no son 21, sino... ¿Un rostro cómo? Pedro, ¿podríamos definirlo de alguna manera, enmarcarlo con los otros rostros, sino las otras escuelas que parece que ha habido? Sí. Niños, hombres, seres o individuos barbados, ¿cómo son estos últimos rostros? Parecía un adulto, tenía la fisonomía de un adulto y, bueno, pues estaban empezando a delimitársele perfectamente los ojos, las cejas, la nariz, incluso se veía todos los perfiles de la cara, pero además que se distinguía y se contrastaba con el suelo, ¿no? Esto, bueno, pues ha sido bastante interesante, sobre todo porque lo han podido filmar las cámaras en directo y aquí, sin trampa ni cartón, vamos, lo han visto ellos tal como ha nacido, ¿no? Después, posteriormente, hemos visto que en una de las esquinas
que viendo hoy las noticias de Canal Sur, concretamente pues se ha emitido un reportaje en el que en la esquina no había algo que luego nosotros hemos podido comprobar aproximadamente a las 9:30 o las 10 de la noche aquí en la casa. Es concretamente un rostro de mujer, un perfil de mujer perfectamente delimitado con una especie de cabellera, ¿no?, que salía en un rincón. Son dos rostros más que forman parte absolutamente objetivos, no estamos haciendo sencillamente elucubraciones, se ven perfectamente, están delimitados y forman parte ya de ese cúmulo de 21 rostros a los que se suman, ¿no?, con lo cual tendremos 23 rostros aparecidos y de los que podemos dar fe de que están aquí, que cualquiera puede verlos, visitarlos y desde luego fotografiarlos, porque aquí no se impide de momento el paso a nadie. Y por otro lado tenemos una noticia bastante desalentadora, y es que cuando hemos venido a Belmez esta misma mañana nos entrevistábamos con la alcaldesa y nos decía: nos vais a matar, y nos lo decía cariñosamente. ¿Por qué? Cuando hemos subido a la Casa de las Caras, a la Cámara de las Caras, nos hemos dado cuenta de que todo el cemento de la parte central de la cámara está absolutamente destrozado. Es decir, la tierra se ve desde abajo. Lógicamente había una pequeña capa de cemento que era lo que servía de soporte. Sabemos perfectamente que las teleplastias se forman en el último milímetro, según los estudios que hemos ido realizando. ¿Pero la gente las ha arrancado? No. Lo que ocurre es que durante el fin de semana pasado pues pasaron varias miles de personas. Y entonces, pues claro, el pasar de la gente y con una finísima capa de cemento que ni siquiera llega a ser capa, que es simplemente una especie de mano de pintura. De hecho, el albañil que ha construido esta casa ha estado contándonos cómo él le dio esta capa de cemento, que no es ni más ni menos mojando una brocha y dándole, ¿no?, porque estaba preparando la cámara para ponerle un terrazo, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando han pasado tantas y tantas cientos de personas, pues esa capa se ha levantado y, casi todas las caras que estaban en la parte central pues se han deteriorado en gran medida, ¿no? Incluso se ve la tierra debajo y le comentaba a Carmen que daba ganas de llorar, y es verdad. Pero tenemos que todas las esquinas y todas las formaciones de las esquinas que por ahí la gente no puede pasar pues están protegidas y ahí de momento se ven perfectamente y se vislumbra lo que son los rostros recientemente formados. Oye, Pedro, estamos pendientes de un hilo, nunca mejor dicho, telefónico desde la Casa de las Caras de Belmez, donde está la noticia, Pedro Amorós, en conexión, en este caso, con Alicante para toda España. Pedro, por fin tenemos quizá la oportunidad única, y yo estoy haciendo mucho hincapié en ello, de que realmente la ciencia de bata blanca, el CSIC, la universidad, quien sea, se le recorte una cara, la analicen. ¿Qué se va a hacer, Pedro? Creo que tenemos una especie de momento histórico, ¿no?, para demostrar y que nos saquen de dudas. Sí, evidentemente. La idea nuestra es que en cuanto, tanto el Ayuntamiento como nuestra organización decidan realizar el asunto, ya nos hemos puesto en contacto, nuestro compañero Héctor Quiroz en Madrid se ha puesto en contacto con la Universidad Complutense para que los alumnos de la Universidad Complutense puedan venir y coger una serie de muestras y analizarlas. Qué interesante. Claro, lógicamente es que tenemos que arrojar algo de ciencia a esto para que después no recibamos determinado tipo de críticas sin fundamento, ¿no? Y por ello hemos decidido hacer esto para dar toda la claridad que la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas siempre ha intentado demostrar y llevar a cabo dentro de las investigaciones que se producen. Y de las que no tenemos, Pedro Amorós, ningún tipo de duda aquí en Milenio 3, y muchísima gente que lleva siguiendo vuestro trabajo durante años, y que, yo lo he dicho así de claro, nos permitisteis el viernes pasado, cuando todavía quedaban 3 días para que el resto de gente supiera lo que ni siquiera se estaba esbozando, gracias a vosotros pudimos, hace 7 días, pues ser testigos de algo formidable, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Pedro, te lo agradecemos mucho. Te vamos a echar mucho de menos aquí en Alicante, por aquí teníamos un sitio para ti, pero desde luego que recordaremos luego, porque estamos pendientes también de lo que es la tecnología, y el sonido no es el idóneo, el perfecto, claro, pero tiene la fuerza de ser desde el balcón de la Casa de las Caras. Tráete todas las noticias que puedas, Pedro, cuéntanos todo lo que estás viviendo, lo que está pasando, y ahora nosotros, en la segunda hora, además, recordaremos algunas de tus mejores psicofonías o parafonías. Pedro, un abrazo muy fuerte, muy, muy grande y muy cariñoso. Gracias, un abrazo y saludos a todo ese Alicante bonito que hay por ahí. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Buenos
2 menos 10. Silencio absoluto ahora mismo, como antes cuando estábamos hablando, todo el mundo escuchando a Pedro Amorós. Yo lo sigo diciendo. Bueno, yo como periodista no me puedo poner del lado de nadie. En este caso, del lado de mi amigo Pedro, sí. Porque cuando en el año 71 surgieron las caras, Carmen, la primera teoría es que eran la sangre de la matanza, lo comentábamos antes, y tantas cosas. Que no quiere decir que aquí en Milenio digamos que las caras son de los difuntos o que tiene que ver con la historia trágica, ¿no? Ya veremos. Pero, hombre, acusar así sin ningún tipo de prueba es terrible. A ver si menuda notición, ¿eh? La Universidad Complutense se ha comprometido, lo que es Belmez, es tremendo, ¿no?, a sacar muestras. Bueno, os lo contaremos, amigos. Pero me gustaría, Carmen, que contases brevemente una experiencia que también ocurría hace poco tiempo, porque de alguna manera nos escribían un correo electrónico unos miembros de la Guardia Civil, ¿verdad? Efectivamente, Iker, nos escribían un correo electrónico diciéndonos que en un pueblo de la provincia de Alicante hace unos meses estaban sucediendo en una casa fenómenos poltergeist. Eso era la noticia, pero lo que no sabíamos y luego descubrimos es que investigando esos fenómenos había estado nada más y nada menos que la Guardia Civil. Varios miembros de la Guardia Civil, del cual tenemos a uno esta noche que nos lo va a contar en primera persona. Fenómenos de todo tipo, sonidos, golpes. Me gustaría que Javi Rodríguez, nuestro comandante en la nave del misterio, recuperara un corte sonoro que dice algo así como golpes. Un momento, Javi, porque pocas veces se es testigo de fenómenos paranormales. A nosotros nos ocurrió una vez el fenómeno golpes o el fenómeno de los raps, como dicen los especialistas, y sé que se está muy mal hacerlo, pero es más o menos golpes en la madera, golpes en las paredes que se reproducen y que son los inicios del propio espiritismo, con todo el rigor, con todas las dudas, lo que queráis, pero así se escribe en la historia. Fenómenos que algunos querían ver en ellos algún tipo de contacto. Otros hablan evidentemente de fenómenos naturales. En ocasiones incluso, como en el caso de las hermanas Fox, el inicio del espiritismo, unas niñas, aterrorizadas en su casa de Hydeville, lograron, según ellas, lograr una especie de conexión, vamos a llamarlo así, una especie de código. Pocas veces en la radio hemos tenido la oportunidad de asistir a un poltergeist en vivo, muy pocas veces. Yo no sé si Ramón, que ahora le saludaremos, vivió experiencias de ese tipo. Allí, vigilando, pudo comprobar que algo pasaba. Pero hemos que recuperar este corte porque creemos que es importante. Ocurría en una calle de Madrid llamada Lago Constanza. Luego descubrimos su historia real, que no tenía nada de paranormal en este caso, pero sí el misterio provocado por unas niñas. Nuestro reportero Francisco Contreras y yo mismo, que estaba en esa casa, entrábamos por la habitación. La policía había acudido 2 veces y el culpable el mismo que llevó a Alicante a los miembros de la Guardia Civil. Unos golpes extraños, unos golpes que estaban amedrentando a la familia, que se reproducían a determinadas horas, que no eran de ninguna obra, de ninguna explicación aparente. Lo que nunca pensamos es vivirlos y poner el micrófono y escuchar a unas niñas de 7 y 9 años, si no recuerdo mal, gritando absolutamente descompuestas, vomitaban después de estos fenómenos, la familia aterrorizada y unos golpes como si unos nudillos, pero allí delante de nuestro, sin que nadie viese nada, bueno, pues dejasen su mensaje sonoro. A ver si Javi tiene ese documento de los golpes. Yo no sé qué, de que tuvieran suerte, no sé qué, y una semana después es cuando está pasando. Mira, aquí, mira, bueno, pues esto luego fue un terrible fraude que nos demuestra hasta qué punto el misterio es el ser humano, lo comentábamos antes, ¿verdad? Unas niñas de 7 y 9 años tenían, bueno, al punto del desahucio de su propia familia. Había un problema muy fuerte entre los padres y ellas de alguna manera habían establecido su venganza. Con 9 años jugaban a la Ouija. Complicado el tema, y habían hecho una serie de trucos casi dignos del ilusionismo para tocar ciertos resortes y que se escucharan en otras habitaciones. Sorprendente. Yo no sé si este caso que viene ahora se podrá explicar de esta manera, pero sigue habiendo fenómenos poltergeist que son investigados oficialmente. Creo que tenemos a Ramón, ¿no, Carmen? Sí, además en este caso no había ninguna niña, era una mujer que acababa de enviudar y bueno, a partir de la muerte de su marido comienzan a oír ruidos extraños de lo que es testigo Ramón. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, Ramón, tú le comentabas a Carmen, y te agradecemos muchísimo el testimonio, de verdad, porque simplemente ni quitamos ni ponemos. Es la muestra de que las fuerzas de seguridad del Estado se han encontrado con este tipo de episodios. Tú pasaste miedo, ¿no? Sí, bueno, en una de las ocasiones en concreto en la que yo permanecí dentro de la vivienda, precisamente para observar más de cerca qué es lo que
Pero ¿qué pasaba? ¿De dónde podían proceder esos ruidos? Me encontré con que efectivamente los ruidos surgieron de repente y claro, la oscura y a ver que no tiene miedo. No sé si es que tiene miedo, sí. Creo que el sonido no es muy bueno, ¿no, Carmen? Que desgraciadamente se entrecorta un poquito porque Ramón está en otras misiones incluso más importantes que las de los fenómenos poltergeist, pero ha querido comentarnos un poco su historia. ¿En qué lugar ocurría esto, Carmen? Ramón. Sí. ¿Sigues ahí? ¿En qué lugar ocurría? ¿En qué pueblo de Alicante? Esto se llama el Caladí. No sé si lo Y a vosotros conocen. os llaman porque una señora dice que alguien les está molestando por la noche, que alguien acude a su casa muchas noches, no eran todas, ni tenía una fecha fija, y que empieza a escuchar golpes en la casa. Esto ocurre pues un día, como tú has dicho, la señora pues se presenta en la unidad y nos cuenta pues esto, que alguien la estaba molestando, simplemente se refiere a eso, que la estaba molestando, golpeando las ventanas y que no la dejaba dormir, que estaba la mujer muy nerviosa, incluso los comentarios pues con las fechas y horas de cuando ocurren estos hechos. Nosotros pues siempre encaminamos esta investigación pues a localizar efectivamente a podía estar dando estos golpes. Nunca sospechamos pues que nos íbamos a encontrar pues con que no había, o por lo menos nosotros nunca encontramos a la persona ni pudimos esclarecer nunca de dónde provienen esos golpes. Pues ponéis incluso cámaras de vídeo que están filmando y también hacéis la prueba de poner sedales de los que se utilizan, los hilos que se utilizan para la pesca, por si alguien entra, que se tropiece incluso y que le podáis coger. Sí, nosotros posibilidades, porque claro, en el principio lo último que se piensa es en que estos virus tienen una procedencia pues natural, ¿no? Nosotros lo que intentamos pues es coger a la persona, siempre teniendo esa idea en mente, ¿no? Coger a la persona que está haciendo estos ruidos y que ya nos había burlado en un par de ocasiones. Claro, pues la señora puso vídeos, cámaras alrededor de la vivienda. A las horas que se producían los golpes, la cámara no registraba absolutamente movimiento alguno. Pusimos, como te has dicho, a lo de la casa ya como recurso un poco de última hora, ya desesperado, y nada, no se rompió ningún sedal, la cámara siguió sin recoger movimiento alguno. Nosotros ya fue cuando damos el operativo de colocar 4 agentes en el exterior de la casa. 8 agentes. 4 agentes en el exterior y tú, Ramón, que estabas dentro de la casa. Y yo me quedé en el interior porque yo sospecha de que era cosa, yo pensaba que era cosa de la mujer. Pues no sé, para llamar o un problema, no sé, yo me quedé dentro para asegurarme todos de que no era ella la que se levantaba y nada. Ramón, vamos a dejarlo un momento aquí porque además desgraciadamente la conexión no es la mejor, pero sabemos de tu interés por estar aquí con nosotros, demostrando lo que Milenio 3 dice hace mucho tiempo. Estaremos con Ramón en otras también condiciones, pero hoy en Alicante tenía que estar fuera donde fuera porque está en otra parte de España. Se lo agradecemos mucho, Ramón, para demostrarnos una cosa, que la Guardia Civil investigó con varios agentes, nunca se ha publicado esto, nunca se ha comentado, no ha habido archivos oficiales, aunque los hubo en su día, y no había trampa, no había sedal, aquellos golpes misteriosos seguían y realmente, como nos comentaba Ramón, el sitio a mí una auténtico frase, miedo. Iker, que cuando yo hablé con él anteriormente para esta entrevista, él me dijo, él además había pasado mucho tiempo en el País Vasco, sabéis lo que es ser guardia civil allí, y me dijo, Carmen, yo ese día envejecí 2 años, del susto que me llevé. Lo dejamos aquí, Carmen. Volvemos enseguida para Ninfo Universidad de Alicante. Ahí tenéis un testimonio de las fuerzas de seguridad del Estado, hechos que han ocurrido hace muy poquito tiempo. Volvemos ahora, amigos. Un abrazo. La otra realidad. Milenio 3. En SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección.
Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Aquí continuamos. Dos experiencias creo que gratificantes, por lo menos de última hora. La de escuchar a Pedro Amorós desde la casa donde están pasando esos fenómenos en Belmez, y también a ese miembro de Operaciones Especiales de la Guardia Civil, Ramón, que nos ha contado una experiencia ocurrida en esta tierra, de esas tantas que acaban siempre en los archivos, ¿verdad, Carmen? Siempre con el sello muchas veces de confidencial o materia reservada, que es lo que se pone en España. Aquí no ponemos top secret, pero ponemos materia reservada. Sí, ¿no? ya a Ramón también le habían dicho sus superiores que mejor no comentar nada del caso, que ellos estaban para otras cosas y no para cazar fantasmitas. Sin embargo, aquí no hablamos de fantasmitas, hablamos de realidades curiosas, extrañas, no sabemos qué son, y por eso mismo lo intentamos hacer pues con todo el rigor. Ahí está, cada uno que piense lo que quiera. Tenemos invitados y tenemos compañeros que enseguida vamos a presentar, pero sería un crimen, estando en Alicante, y a pesar de que Pedro Amorós no puede estar con nosotros, no repasar algunos de los documentos sonoros, que sé que es una de las cosas que a la gente más lee. Yo creo que de las psicofonías a veces no hay que abusar, aunque últimamente, sobre todo en madrugada del domingo, hemos puesto varias porque las envían los oyentes, en esa sección que hemos llamado Investiga al Oyente. Aquí en la Universidad, en el Paralífono de Alicante, con tantos amigos, sería, como digo, un sacrilegio no recordar algunas de las psicofonías obtenidas en esta provincia, porque tienen la característica, amigos, de que son bien curiosas. Han sido obtenidas con todo tipo de precaución, obtenidas además siempre por varias personas a un mismo tiempo, algunas de las que vamos a obtener, en lugares públicos incluso, y algunos en lugares con amargo recuerdo. Vamos a escuchar una de esas voces de las que, bueno, yo le decía siempre a Pedro que esta era de esas psicofonías que dices, claro, uno entiende, dice, escucha, sugiere, pero no. Cuando una voz está clara y está concisa y está obtenida además con todo tipo de medios, analógicos y digitales, por partida doble. Vamos a ponernos en situación, Carmen. Hubo un accidente gravísimo en un pueblo de la provincia de Alicante, ¿no? En Villafranqueza hay una curva que además es un punto negro en esa carretera, y en los años 90, pues un autobús que iba lleno de personas de la tercera edad, desgraciadamente sufrieron un accidente. Muchos de ellos eran de Alicante, otros eran de Murcia, y murieron muchas personas allí. Pedro, en un momento dado, decide ir a este lugar, como siempre. Hablábamos antes de lugares donde han ocurrido sucesos trágicos y donde suelen salir psicofonías. Y Pedro Amorós, que es un investigador de los que va con sus botas y su chaleco, fue hasta el punto exacto donde ese autobús había tenido el accidente. Y la psicofonía que grabó es espeluznante. Bueno, es una de tantas, como siempre decimos, material para la libre opinión. Lo que sí os digo es que cuando estábamos preparando este pack especial de psicofonías en Alicante, sí que hemos tenido la sensación de que algunas de las más inquietantes se han producido aquí. Y tampoco sé por qué. Otro sitio en competencia sería precisamente Belmez y Alicante, que hoy parecen unidos por un hilo mágico. Bueno, Pedro con otros compañeros pone varias grabadoras de cinta abierta, varias grabadoras digitales, en esa curva extraña. Hombre, era un poco, y hecho por favor, y que se entienda bien, con todo el respeto del mundo, no con deseos de comunicar con nadie, ni mucho menos, simplemente porque hay esa teoría de la que antes hablábamos, de que en lugares muy concretos donde han pasado tragedias, pues quizás se pueda recoger algo de eso. Eso no lo dice Pedro Amorós, ni lo dicen los investigadores de ahora. Eso se dice desde que Fredrik Jürgenson, en el año 58, descubriese por accidente las psicofonías. Creo que muchos conocéis ya la historia. Una grabación accidental en un bosque para documentar, para sonorizar una especie de corto sobre diversa fauna, entre ellos un tipo de pájaros. Bueno, Fredrik Jürgenson antes nos hablaba de esto, aunque hay quien dice que ya Marconi y Edison perseguían esas voces que ellos creían no eran de espíritu, sino que quedaban como si fueran archivos del disco duro del tiempo, quedaban ahí en el aire y se podían recoger. Jürgenson no pensaba nada de eso, simplemente estaba en ese bosque, grabó, y cuando llegó a casa se dispuso a pasar con la tecnología de aquella época, aquellos magnetofones y aquellos Revox y Nagra que había en la época, y bueno, lo que salía era una voz de mujer. Salían evidentemente la arboleda, el viento, los pájaros, pero también salía una voz de mujer. Una mujer que le llamaba por su propio apodo, que solo era compartido por madre e hijo. Decía Friedel, mi pequeño Friedel. O al menos eso entendía Fredrik Jürgenson. La mujer
sobra decirlo, llevaba varios años muerta. Han pasado muchos años, muchas décadas, muchos investigadores desde entonces, pero los acontecimientos siguen siendo igual de sorprendentes. Y con todo el respeto para esas víctimas de ese accidente de Villafranqueza, los investigadores fueron a poner el magnetofón. La voz que vamos a escuchar es una voz de esas como autoritarias, extrañas, bueno, inquietantes desde luego. En un tono hosco dice defecto de autobús. Es muy curioso el significado que se unía con lo que había pasado en ese punto exacto de la ruta. Podría haber salido cualquier otra cosa, pero sale defecto de autobús, en ese punto exacto kilométrico de la tragedia. Nos la pasó Pedro Amorós, vamos a escucharla. Javi Rodríguez, si la tienes, la escuchamos 3 veces. ¿La habéis escuchado? Bueno, parece bastante clara. Además, Pedro formula la pregunta de cuál fue la causa del accidente. O sea, es una psicofonía efectuada con una pregunta previa. Los especialistas hablan de 2 posibilidades: la grabación dejándola ahí y bueno, que sea lo que Dios quiera o el fenómeno quiera, y la segunda, que sería hacemos una pregunta previa y aparece algo que tiene un significado, que se corresponde con lo que nosotros habíamos explicitado. Defecto de autobús. En ese punto concreto, tiene bemoles la cosa. Villafranqueza, que me pasan por aquí, una pedanía de la ciudad de Alicante. Un accidente trágico y, como siempre, tragedia y misterio unidas. Vamos con otra, Carmen, que nos ha dejado Pedro Amorós. Hay una que la hace en su propio laboratorio, que también es que los investigadores de estos temas tienen su valor. Así hicieron Germán de Argumosa, Inicio de Arnel, los nombres clásicos. Ya tenían tal pasión por el tema. Bueno, Freddy Jürgenson llegó a estar francamente obsesionado, algunos dicen que casi perturbado, porque acabó encerrado solo, dejando el resto de oficios, solo, obsesionado, grabando psicofonías. Y eso tampoco debe ser positivo. Pero sí es cierto que los investigadores al final acaban haciéndolas sin ningún temor, a pesar de lo que dicen estas voces, y en su propio estudio, tranquilamente, ¿no? Hay una que dice andaré. Sí. ¿Cuál es la historia de esta voz? Pues él recibe, esta precisamente no la capta en su laboratorio. Él recibe una llamada en su casa en el que una mujer muy asustada le dice que a raíz de que se ha muerto su hija, que desgraciadamente era inválida, pues están ocurriendo una serie de fenómenos extraños y que no sabe, que está muy asustada, que si por favor puede ayudarle de algún modo. Pedro va sobre todo allí a tranquilizar a esta mujer. Deciden hacer pues una serie de pruebas psicofónicas y en uno de los momentos hay una voz que dice andaré. Una voz de mujer, además, parece, de ¿no? mujer, parece de niña, y según las vecinas que estaban esa tarde en la casa con la madre y con todo el equipo de Pedro Amorós, era la voz de la niña, pero claro, lo decían las vecinas. Claro, aquí imaginamos que el efecto de la sugestión, del shock que debe producir que en tu casa ocurra eso, tú creas que pasan cosas y que graben ahí, pues hombre. Pero, como siempre que están las pruebas, algunas psicofonías no muy bien conocidas y que nos han parecido espectaculares. Hay que poner más atención, amigos, en Alicante, en el Paraninfo y en toda España. Hay que poner más atención, porque las psicofonías tienen esa perspectiva de que no son voces al micro, aunque esto de defecto de autobús era tremenda. Parecen, y los técnicos lo saben bien, como una voz solapada, una voz que está como en otro plano del sonido. Bueno, ahí presente, pero tampoco haciéndose muy evidente. Hay como un chasquido, si no recuerdo mal, como un pequeño lamento, como una señal que ocurre muchas veces, y luego una voz que dice andaré. ¿La escuchamos? Esta sin duda a mí se me parecía mucho, se me asemejaba a las de Belmez, voces cantarinas, como dicen los especialistas, que se filtran ahí. Una de las hipótesis que hay, yo no sé, la gente también puede darnos sus opiniones, sigue abierto el 7640, Palabra Milenio, con casos de Alicante, y lo que ellos piensan, o igual han obtenido más psicofonías en Alicante. Pero muchos especialistas piensan en que las psicofonías, sean lo que sean, que aquí no entramos en más disquisiciones, se aprovechan de la propia energía de lo que sea, de las ondas del sonido, porque parece que, bueno, son como voces muy cantarines que se acaban disolviendo, ¿no? La siguiente que tenemos, Carmen, dice, es que también menudo mensaje, ¿no? Son como frases sueltas, muchas veces inconexas, y otras dicen, por ejemplo, en la orilla nuestra estás. Esta es una que capta Pedro Amorós en su laboratorio, esta sí, dice que a solas. Al parecer
hay una forma que se llama time stream, según me ha explicado él, y hay toda una teoría de que en las orillas del río, sobre todo en los países sudamericanos, es donde habitan los difuntos, donde se quedan las almas leyenda, ¿no? de los difuntos. Efectivamente, hay esa tradición en algunas de estas culturas, y Pedro dice, bueno, pues vamos a hacer alguna experiencia con esta teoría. ¿Dónde estáis? ¿Es verdad que estáis en la otra orilla? Y sale una contestación que dice, en la orilla nuestra estás. Ahí está el dato. Grabaciones obtenidas con toda la seguridad que puede obtenerse de un tipo de grabación psicofónica, y en la orilla nuestra estás. Una voz también de tipo cantarina y siempre de fondo. Poned mucha atención, amigos. Era como, en la orilla nuestra estás, como haciendo una pausa, ¿no? En mitad de ese. Pero siempre es absurdo, y siempre la sensación de que la psicofonía se retroalimenta de algo y se aprovecha de ese algo y se manifiesta de esa manera. Hemos hecho muchas pruebas y en las últimas semanas a Milenio han llegado decenas y decenas de psicofonías. La inmensa mayoría, no voy a decir fraudes, voy a decir errores de percepción. Sí, Incluso... se confunden algunas con muchos sonidos de la propia grabación o del motor de la cinta, del minidisc. Muchas veces se confunden con voces o con ruidos extraños. Por eso decimos siempre que la psicofonía, que no sabemos lo que es, pero que desde luego descartemos las que no sean claras, porque, bueno, pueden ser mil cosas. Claro, de efecto de autobús o esa de andar y tal, ya parece que hay un documento concreto ahí y por lo menos tenemos que prestarles atención. Vamos con la siguiente, Carmen. Esta es muy curiosa porque demuestran otras teorías. Dicen que muchos de los investigadores se obsesionaron con el tema. Poneos un poco en su carne y en su cuerpo, por favor. Imaginaos que sois un especialista, como fue Fredrik Jürgensen, catedrático en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, como fue Hans Bender, catedrático, Fredrik Jürgensen, el descubridor de la psicofonía, como fue Alex Schneider, en Suiza, en St. Gallen, en la Universidad de St. Gallen. Empezaban con este mundo, se metían en este mundo y de repente en las grabaciones aparecían sonidos que se correspondían a veces con contenidos de lo que era su propia vida. Les contaban cosas o que estaban por venir en ocasiones o que se referían a cosas muy íntimas. En este caso hay un bucle tremendo en esta que dice, te he felicitado. ¿Verdad, Carmen? Pues sí, porque por lo menos es una psicofonía amable, ¿no? Ya vale de truculencia, es una psicofonía más o menos amable. Un poco jocosa, ¿no? Si es que hay otros seres, si es que se puede contactar de esta forma psicofónica con almas, por llamarlo de algún modo. Almas hay, decía una mítica de Germán de Argumosa. Por eso he dicho lo de almas. Pues en este caso era Pedro Amorós, que además era durante su vida de estudiante. Él estaba ¿aquí en la Universidad de Alicante? Sí, en la Universidad de Alicante. Él estaba ya un poco cansado de esos exámenes, que a veces los profesores, ya que estamos en la universidad, son muy duros, y entonces decide hacer pues unas experiencias psicofónicas. Dice, bueno, va a descansar un rato. Que también vaya manera de relajarse, ¿no? Sí, y resulta que era el día de su cumpleaños. Y sin hacer ninguna pregunta y sin nada, le sale una voz que le dice, te he felicitado. Este sería el ejemplo básico de voz psicofónica muy suave, y estamos poniéndolas gradualmente para ver si vuestro oído aquí en Alicante y en toda España se va haciendo. Es una experiencia un poco común, ¿no? Evidentemente todo el mundo ha oído la de defecto de autobús. La otra es menos clara, y ahora, si os pusiéramos al revés las psicofonías, posiblemente las primeras no las escucharíais. Pero ahora ya os habéis habituado, esto lo decía también don Germán, ¿no? El habituarse. Don Germán de Argumosa, que durante tantos años dio cátedra de Humanidades, ¿no?, en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, dice, te he felicitado, pero es muy suave, Javi, incluso esta, a ver si podemos subirla en un momento dado, porque está ahí, pero es muy suave. Te he felicitado. Yo no sé si estas psicofonías las escuchéis igual que yo por los cascos. Sé que la gente en el receptor, bueno, quien vaya en el coche ahora mismo, muchas de ellas tendrá que poner mucha atención. Claro, aquí por cascos es tremendo. Incluso va en el autobús. Que es hombre, ya no, que se tranquilicen, que no va a pasar absolutamente nada. Vive Dios, que no va a pasar absolutamente nada. A veces en Milenio nos han pasado cosas como que, claro, que estamos hablando del kilómetro 4300 de la carretera de Gerona a La Escala, donde aparece una supuesta figura y nos llama un camionero aterrado apartado en el arcén que dice que no es capaz de seguir viajando, y nos ha pasado muchas veces, que están escuchándonos justo en el punto del que estamos hablando. Bueno, tranquilidad, porque esto simplemente es una sugerencia informativa para opinar, como decía antes, libremente. Esta sí que es fuerte. Esta que viene ahora sí que es fuerte y es una de las más extrañas, sobre todo por el contenido. Para que la gente nos entienda, las tres grandes teorías de este fenómeno que ha inquietado a tanta gente importante. Una, que somos nosotros mismos, que podemos captar perfectamente un tipo de energía y reproducirla a su vez. Bueno, ahí está. Una segunda, que sería ondas de radio o frecuencias que se cuelan en ese momento.
de cualquier tipo, lejanas. La pregunta sería ¿por qué a veces, en ocasiones, esas ondas, esos errores se corresponden con contenidos que hemos preguntado? Ahí sería una gran incógnita. La tercera sería incluso la que en el fondo todo el mundo piensa, lo deja ahí como una hipótesis que nos da más miedo por lo desconocido, que mucha gente pensó que era una conexión con el otro lado, ¿no? Con los fallecidos, con lo que queréis ver en ese otro lado. En esta ocasión se le preguntaba a la grabadora la psicofonía en laboratorio por su propia procedencia, ¿no? ¿De dónde vienen las psicofonías? La eterna pregunta, ¿de dónde surgís? La pregunta de Pedro era, ¿podéis darme un mensaje de vuestro mundo? Así de claro. Así de claro. Y la respuesta hay fue... una contestación, directo de los muertos. Es una de las grabaciones además más inquietantes porque Pedro, como siempre se realizó con desprecintado del material a grabar y nos lo contaba tan tranquilo, ¿no? Yo creo, me gustaría saber vuestra opinión, yo escucho directo de la muerte en vez de los muertos. Paco Azarín, que será un invitado. ¿Tú, Paco? Sí, realmente cada persona puede escuchar una cosa diferente. Eso es una característica clásica de las voces psicofónicas. Realmente, como no están producidas por unas cuerdas vocales, una garganta, no hay ninguna garganta por el medio, pues realmente cada persona puede oír una cosa distinta. Entonces sí que no me extraña que tú escuches eso, pero realmente cada persona puede oír una cosa diferente. Una intervención. Paco Azarín, que es químico, que estudió aquí en Alicante y que es presidente de la CIM, Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante, y del SEIB también, y que nos va a acompañar junto con Gaby Martínez, jefe de programas de la cadena SER de Radio Alicante, para contarnos varias historias. Pero antes, amigos, Gaby, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches a todos. Vamos a escuchar una psicofonía que dice directo de los muertos, directo de la muerte. A ver qué opináis vosotros. Y yo creo también que si yo digo un contenido, evidentemente, la gente ya se va a adecuar. Si hubiera dicho directo de los muertos, todo el mundo escucharía directo de los muertos. Hay quien dice que la psicofonía somos nosotros mismos, ¿no? Como la Ouija, de la que luego hablaremos, ¿no? Sí, pero en las anteriores que no hemos dicho otra posibilidad, sí que nos están llegando a través del 7640 otras posibilidades. Escuchan otras cosas diferentes. ¿Ah, sí? Que luego si quieres las Katia Rocha nos comentará, porque lo interesante del 7640 es que desde diferentes puntos de España está llegando la gente en tiempo real analizando sus voces, y es muy curioso cuando coinciden. Mucha gente, Iker, que escucha detesto el autobús, no defecto de autobús, detesto el autobús. Detesto el autobús en vez de defecto de autobús. Javi, ¿es posible, Javi Rodríguez, volver a repetir esa psicofonía? Me dice con el pulgar que sí. ¿La escuchamos? Detesto el autobús. Detesto el autobús. Detesto el autobús. Detesto el autobús. Bueno, yo creo que opiniones para todos los gustos, ¿no? Fíjate cómo son los oyentes, de Milenio también, siempre poniendo esas cosas. Bueno, la última psicofonía, la última de esta noche, que para mí es la más fuerte. Es mi psicofonía preferida, sin duda alguna, si hablamos de las más fuertes. Además, el mensaje podría resumir perfectamente esta primera media hora de aproximación. ¿Por qué lo hacemos aquí en Alicante? Pues porque, como decíamos, Pedro Amorós ha tomado el mando, ha tomado el relevo de tantos y tantos investigadores españoles que se han centrado en la psicofonía. Es una grabación cuya voz es absolutamente imperativa, no se corresponde a otras psicofonías. Yo sé que a Pedro es una de las que más miedo le da, y es que lo que dice es como todo una especie de declaración de intenciones. Es una voz muy, ¿cómo decirlo?, truculenta, si se puede decir así, y dice, acércate, ¿no? ¿Cómo fue Pedro está en su laboratorio y pregunta en uno de los momentos en los que está haciendo esa investigación si puedo verlos. ¿Puedo veros? Esa es la pregunta que él hace en su laboratorio. ¿Te puedo veros? Y de repente hay una voz que sale y dice, acércate. Muchas veces lo hemos hablado con los técnicos de la cadena SER, que son profesionales número uno, y analizamos con ellos las psicofonías, y enseguida detectan, mira, esto parece una voz, y lo decimos así, de hombre, o sea, directamente dicha al micrófono, no tiene ningún sentido. Esto es que se han dejado la grabadora, que pasa muchas veces, y ellos han hablado, y sin darse cuenta, luego han percibido, han creído pensar que sus propias voces eran una psicofonía. Pero hay otras que no les cabe duda. Esta, sobre todo, fijaos en una cosa que diría Germán de Argumosa, al que, como veis, tenemos gran cariño. Como decía el viejo profesor, el tono y timbre, ¿no? Lo dice todo. Imaginaos lo que es estar en vuestra casa, en un laboratorio como el que tiene Pedro Amorós, con cientos de aparatos, y que una voz te dice, acércate, pero en este tono. ¡Acércate! ¡Acércate!
La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Los cientos y cientos de amigos que estamos aquí abarrotando el Paraninfo de Alicante estaban ya discutiendo entre ellos, ¿verdad? Porque las psicofonías siempre generan eso, o discusiones, amables siempre, y sobre todo diversidad de opiniones. Me decía Gaby Martínez, ahora a micrófono cerrado, que le había ocurrido lo que decía Paco Azorín. ¿Tú habías escuchado primero defecto de autobús y luego detesto el autobús? Claro, ha sido justo lo que ha dicho Paco. Al principio yo he oído defecto de autobús, pero después, una vez que el oyente ha escrito el mensaje, he notado la S, ¿no? Detesto, la S de detesto el autobús, ¿no? Jefe de programas de Radio Alicante, y que también has tenido la curiosidad sana de acercarte a ese sitio del que ahora vamos a hablar, el preventorio de aigües de Busot. Yo hay muchos, porque fíjate que en el auditorio donde estamos, en el Paraninfo, no me digas que no te pica la curiosidad de hacer un experimento de levantar la mano. Sí, hombre. ¿Podemos hacer el experimento de levantar la mano? ¿Cuánta gente? Que no se mienta, y contarlo por la radio. ¿Cuánta gente ha ido al preventorio de aigües de Busot? A ese sitio, a ver, alzad la mano, amigos, sin miedo ninguno, que vamos a hacer una estadística en vivo. Bueno, pues más de la mitad de la gente. Más de la mitad de la gente. Yo diría que casi tres cuartos de este inmenso auditorio, con más o menos 1000 personas. Fíjate, yo estoy convencido que todos, que son legión de Milenio, todos han ido y han vuelto sin dejar rastro. No, eso seguro. La gente de Milenio, cuando va a los sitios, sin embargo, claro, luego hay otra gente que actúa de una manera vandálica y de una manera tremenda. Por eso el estado, Paco Azorín, tú tantas noches allí, ruinoso, actual, y habría que hacer, antes de empezar a hablar de este tema, habría que hacer una advertencia de mucho cuidado, ¿no? Sí, por supuesto que allí aquello está totalmente en ruinas, y yo recomiendo que la gente no vaya allí, por supuesto. Bueno, que como te iban a decir, recomiendo que no vayan, todo el mundo va a ir. Pero bueno, es de lógica, es el ser humano, pero que vayan por lo menos con cuidado, ¿no? Por supuesto, no, pero aquello hay que reconocer, Iker, que está en un estado lamentable. Además, el ayuntamiento recomienda que allí, pues, por supuesto, niños, jóvenes, incluso los adultos, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque aquello está verdaderamente en ruinas. Aquello, si uno pasa adentro, la verdad es que se juega la vida. Y creo que esta cosa hay que hacerla aquí. Está en recomendación de que nadie vaya, y si alguna persona tiene que ir, que vaya con muchísimo cuidado y con el consiguiente permiso, por supuesto. Por supuestísimo. Carmen, muy brevemente, la historia de este sitio. El preventorio de aigües de Busot, pues es un sitio en el que desde antaño, desde hace muchos siglos, se vienen construyendo varios balnearios. Antes era balneario precisamente por las aguas curativas que tienen en ese lugar, unas aguas que vienen de la Sierra de Hombre. Desde entonces, pues iba la gente allí a tomar esas aguas, y luego lo compró la Gobernación de Alicante, que lo convirtió en un hospital para niños que sufrían algunas enfermedades como era la tuberculosis. Desde entonces desde que es abandonado, se empiezan a comentar, y hay testimonios de gente que asegura haber visto allí una figura que la mayoría de las veces es una mujer. También afirman que se oyen lamentos, gritos, llantos de niños, y la mujer hace una cosa muy simple: si te sonríe no pasa nada, pero cuenta la tradición, cuenta la leyenda, que si ves a esa señora vestida de blanco, que se aparecía en un espejo enorme que había justo a la subida de las escaleras, si la ves llorando, o tú mueres o alguien de tu familia fallece. Hombre, como siempre, la leyenda instalada en un lugar concreto, pero los investigadores, vamos a ver qué dicen. Paco Azorín, tú que además has dedicado mucho tiempo a fenómenos concretos, algún día desarrollaremos, lo íbamos a hacer la semana pasada, recuerdas, pero el tema Abel nos descabaló todo, de la Ouija. 30 años investigando seriamente con la Ouija. Pero ¿cuándo entre los investigadores se pone de moda el ir a ese lugar, y por qué ese lugar y no otro? ¿Cuándo empezáis a captar testimonios modernos o historias que os dicen, oye, ahí hubo muertes extrañas, que las hubo, y ahí pasaron cosas? ¿Cuándo empieza toda esta historia en Alicante? Bueno, realmente yo pienso que el preventorio fue puesto de moda por Pedro Amorós. No sé exactamente cuántos años, puedes hacer 10, 15 años quizá más.
Entonces él se decide pues hacer allí psicofonías, algunas experiencias, llama incluso a algunas televisiones para que tomen pruebas, para que sean testigos de lo que él está investigando, de lo que él obtiene. Algunos reporteros graban y son testigos en tiempo real de lo que ocurre. Efectivamente, todo esto se pone de moda, la gente empieza a ir a este preventorio, y de ahí también empieza un poquito, digamos, el ocaso, porque la gente, como antes comentaba Iker, pues se lleva los escalones enteros porque son de mármol, arranca ventanas, cristales, y aquello, por eso yo antes decía de que es un lugar peligrosísimo, porque es que está totalmente destruido. Peligrosísimo por lo físico, no por lo espiritual. Por lo físico, por supuesto, por lo físico. Y no sabemos, estamos investigando si también hay peligro bajo el punto de vista psíquico. Ya veremos a ver qué es lo que pasa allí. Pues vamos a preguntarle de momento, Paco, al jefe de programas de Radio Alicante, porque tú sí estuviste y nos has dejado incluso una grabación, cuando menos de esas que dices, caramba, hay sitios donde las casualidades se entrelazan y siempre pasan cosas curiosas. En una de tus visitas con varios compañeros periodistas y con Pedro al preventorio, bueno, pues acabasteis todos un poco sugestionados, ¿no? Sí, además por el día, porque fue la noche anterior a la noche de Nochebuena. Era la noche del 23 al 24 de diciembre del año 2002, con unas condiciones climatológicas un tanto atípicas, aunque no extrañas aquí en Alicante. Una noche despejada, con luna llena, yo te aseguro que casi 20 grados de temperatura en diciembre. Es posible aquí en Alicante, que a veces pasa. Y nos acercamos allí con muchísimo respeto, porque el edificio por la noche, su estela... Esa primera imagen que subas por la carretera, la que tuvimos ayer el equipo de Milenio, ¿no? Sí. Que iluminan los faros del coche, una estructura que parece la casa de Drácula. Sí, yo creo que aquí en Alicante es el paradigma de la casa encantada, y en muchos lugares estoy seguro que habrá otros elementos y otros edificios muy, muy parecidos. Eso de entrada. Pero era una noche, claro, que igualmente había alguna ráfaga de aire aislada, que desaparecía el aire por completo. Una noche un tanto extraña, un tanto cálida, una noche que se prestaba, y evidentemente pues nosotros, por qué no decirlo, andábamos sugestionados por las historias que nos contaban ya desde primera hora de la noche que se inició, digamos, esta expedición, que la grabamos para un programa, era el último Hoy por Hoy local del año 2002 entonces, y quisimos, bueno, pues grabar algo allí, ¿no? Siempre con audio y con un poco pues el poder de la imaginación que tiene la radio. Y nada más entrar, pues notábamos pues esto, ¿no? Porque parecía la casa de los monsters, ¿no? Con esas ventanas chirriando por el aire. Y luego dentro nos ocurrió una cosa muy, muy curiosa, que si quieres te la cuento muy rápidamente. Ahora me han contado que muchas cosas y muchos elementos y muchas estancias están tapiadas ya, porque eso es una propiedad privada, y para evitar riesgo de accidentes pues se ha optado por tapiar una capilla que está justo enfrente. La puerta principal me han dicho que está tapiada ya, y en aquel momento no, hace un par de años. Nosotros entramos en el vestíbulo, creo que éramos como 8 o 9 personas, parecíamos una caravana que era como la de Scooby-Doo, más o menos. Llegamos allí y nos disponíamos a escuchar pues una de las historias del lugar. Creo que el primero en sentarse en esa primera ocasión no fui yo, pero ya como que la casa nos avisaba porque la parte de arriba son 2 pisos, ¿no? Es la planta baja y 2 pisos superiores. No recuerdo si en el primero o en el segundo, un par de ventanas se cerraron por efecto del aire, o quién sabe. Claro, de no escuchar nada, escuchar un ruido, ya nos sobresaltamos todos, ¿no? Automáticamente el que se sentó pegó un bote y bueno, ahí nos quedamos como un poco petrificados 10-15 segundos. Automáticamente Pedro Moros dice: bueno, sentaros, como vamos a intentarlo una segunda vez más. En ese caso el primero que me senté fui yo, y a partir de ahí no una, sino prácticamente todas las ventanas del primer piso, con una cadencia, además, que eso es lo que impresiona, empezaron a cerrarse, una detrás de otra. Entonces, evidentemente, el que pegué el bote fui yo, y ya nos quedamos, no 15, nos quedamos prácticamente un minuto, como todos apelotonados, así, para intentar cubrir todos los ángulos de visión posible. Porque decíamos, aquí pasa algo automáticamente después de esto, ¿no? Son esas sensaciones que uno tiene, subjetivas por supuesto, pero que ahí les estabais viviendo. ¿Por qué no lo escuchamos? Sí, además está grabado y podemos escuchar justo ese momento de cuando Pedro dice: podéis sentaros la segunda vez, y a partir de ahí... Ya había pasado una vez anterior, para que hagáis una idea, todo el mundo tal, y la segunda vez... Esto me recuerda, Carmen, ¿tú te acuerdas de un sitio mágico como Rennes-le-Château? Toda la historia, el código da Vinci y tal, donde surge de verdad. Bueno, estábamos ahí,
y yo empeñado en ir a la Torre Magdala, bueno, un lugar, y de repente yo nunca he visto aporrear las puertas y el aire de esa forma. Estábamos solos, nos dieron las llaves porque estábamos nosotros solos. Y por supuesto que científicamente es explicable, a ver si nos entendemos, pero claro, uno ahí tiene la sensación absolutamente humana de que tiene que marcharse. Sí, y nos llevamos además el minibus portátil, que prácticamente no dejó de grabar en ningún momento, y claro, no fue buscado, evidentemente pues se grabó. Bueno, es parte propia del misterio, de la leyenda que se va adornando con el misterio, pero cada ciudad española tiene su particular preventorio. Escuchamos ese momento con Pedro Amorós contando la historia, los compañeros de Ser Alicante sentándose alrededor, o mejor dicho, sin llegar a sentarse. Voy a contaros una historia que aquí ocurrió, y esto no es broma. Sentaros si podéis, no os hagáis daño. Me da igual que sea al aire. Bueno, os cuento. Sentaos tranquilamente. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos tranquilamente. Qué raro, ¿no? Pero es que, perdona, Iker, encima con la guinda made in Pedro Amorós, decir, qué raro, ¿no? Y con esa voz de Pedro Amorós. Y con la voz característica que vosotros conocéis de Pedro Amorós. Que no me extraña que saque psicofonías, ¿eh? Eso era una psicofonía. ¿Cómo se queda uno? Qué raro. Y ahí empezaba el festival, que luego sería muy largo reproducir, de las ventanas aporreándose constantemente justo en el momento en que los reporteros se sentaban. Paco Azorín ha investigado mucho con el fenómeno de la Ouija. Ayer incluso hicimos algún tipo de experiencia. Ayer sondeamos la casa, observamos sus entrañas, si se puede decir así, y no es de los sitios donde yo he pasado miedo, sinceramente, o sea, no es un sitio especialmente inquietante, sí curioso, pero no inquietante. Oye, Paco, hablando ya directamente de lo que es la Ouija, que sé que es un fenómeno que habrá que tratar y que a la gente le interesa mucho, con todas las prevenciones de siempre lo hemos dicho, tema peligroso y sobre todo para la juventud, y sobre todo otra cosa, y no sé si estarás conmigo, nosotros 85% de fenómenos, de luego han pasado cosas raras y han pasado cosas dramáticas y desagradables. Me acuerdo ahora de la muerte de la niña Estefanía Gutiérrez Lázaro en Vallecas y tantas otras historias, o esta casa de las niñas con los golpes. La Ouija por medio. ¿Tú crees que la Ouija... Tú ayer, delante del preventorio, a oscuras, me contabas una cosa sorprendente. La Ouija puede, sea lo que sea, Ouija, sí, en alemán y en francés, puede reflejar lo peor y lo mejor de nosotros mismos, sea lo que sea. Pues sí, que realmente el fenómeno Ouija es un fenómeno complejísimo, pero yo pienso que la inmensa mayoría de las sesiones Ouija que se hace se refleja la propia personalidad. Digamos que el tablero Ouija en ese instante actúa como un espejo donde se refleja la personalidad y esa verdadera intencionalidad de las personas que están participando en ella. Por ejemplo, si un grupo lo que intenta es jugar, pasar el rato, divertirse, a última hora digamos que hay como unas inteligencias que pueden estar dentro de ellas que terminan jugando con ellas. Ellas intentan jugar con la Ouija y hay algo inteligente que yo pienso que incluso en un 90% de las ocasiones está dentro de nosotros mismos que termina jugando con nosotros. Por eso el consejo que yo doy desde aquí es que realmente la Ouija no es un juego. No es un juego, simplemente es un fenómeno, yo diría que es una técnica de transcomunicación psíquica, de transcomunicación telepática, de mente a mente. Y hay que acercarse a ella con mucha precaución, naturalmente siempre de la mano de una persona que domine, una persona cualificada, que haya participado mucho, que esté muchos años detrás de todo esto y que sepa en un momento determinado interpretar lo que puede suceder. Oye, Paco, pero una pregunta que estoy seguro que mucha gente se la está haciendo. ¿Cómo un químico como tú de repente se mete en un mundo tan farragoso a indagar, a investigar? ¿Te pasó alguna experiencia? ¿Me permitís que haga la prueba de antes, si no os importa? Porque con tanta gente que estamos aquí es un ejemplo sociológico perfecto. ¿Cuántos de vosotros habéis practicado alguna vez, más en serio, menos en serio, entre amigos, la Ouija? De lo cual me alegro, mucha gente. Mucha gente. Lo cual significa que hay mucha gente interesada en este fenómeno. No, desde luego. ¿Hay alguna experiencia concreta que a ti te marca la vida porque 30 años investigando esto es por algo? Sí, realmente hay muchas experiencias. En las sesiones Ouija, sobre todo, hay que tener en cuenta que nos dan algo que nos interesa, que nos sirve a nosotros. Por ejemplo, la primera gran experiencia que me impactó pues sucedió hace algo así como unos 20 y tantos años ya. Elvira y yo, hoy en día mi mujer, pues éramos novios
y decidimos hacer un día una sesión de Ouija. ¿Qué es lo que pasó? Pues antes de nada quiero que sepáis que ella es hermana gemela. Por cierto, su hermana gemela murió a los pocos días de nacer. Entonces, en la sesión de Ouija nos dijeron que algo así como que Elvira no es Elvira, sino que ella se llama María Eugenia. Bien, pues no, sobre todo Elvira se quedó mosqueadísima porque su hermana gemela, la que murió, justamente se llamaba María Eugenia. Ella lo consultó con su madre por supuesto le dijo que si es que estaba loca, que la que murió fue María Eugenia y que ella tenía que tener la completa seguridad de que realmente era Elvira y que no se preocupara de esas tonterías. Que cómo hacía sesiones de Ouija, ¿no? Es la clásica pregunta que nos hacemos, ¿cómo se te ocurre hacer esas cosas? Bien, lo que sucedió fue que cuando ya decidimos casarnos, a los pocos años, ella pidió su partida de nacimiento, yo también, por supuesto, pero ella se llevó una sorpresa, digamos, desagradable. Y es que su partida de nacimiento, la que figuraba como viva, era justamente María Eugenia. Esta experiencia realmente es dura y, por supuesto, luego nos tocó pasar muchísimas cosas para podernos casar. Algo así como localizar al cura que las había bautizado, etcétera, etcétera. Tuvimos que pasar mucho para podernos casar. O sea que la Ouija, Paco, había acertado. Sí, realmente es una cosa increíble. Muchas veces en las sesiones de Ouija nos dicen cosas que con el tiempo realmente comprobamos que son ciertas. Vaya historia, realmente. Ayer, bueno, nos contabais varias experiencias concretas con la Ouija. Si te parece, Paco, ahondaremos en este fenómeno, porque estoy seguro que la gente ese día en tromba va a contarnos, lo hemos visto aquí, cantidad de experiencias. Hay una que siempre se repite, que es que siempre sale el 666, el demonio, que eso lo hace quizá también, hace demostrar, o demuestra claramente nuestras intenciones muchas veces contando este tipo de historias. Yo no sé si la gente en 7640 habla de Ouija, Carmen, o qué habla, o si aporta temas en concretos del preventorio, que les ha pasado aquí cosas, o en la provincia. Bueno, hablan de todo. Las psicofonías, como siempre, es uno de los temas principales. Fíjate qué curioso, Carmen nos dice, estamos en un cortijo de Granada, cerca de Sierra Mágina, y los perros están histéricos con las psicofonías. Esta noche no dormimos. ¡Qué miedo! Hay una cosa que está clarísima, y se lo voy a decir a Pedro, y Paco y Gabi, y lo compartimos hoy, nunca lo he comentado, pero sí es curioso por unas investigaciones que estamos llevando, ¿verdad, Carmen, hace tiempo? Y bueno, solo puedo decir que se obtuvieron unas grabaciones misteriosas, que gente de la cadena SER, profesionales con muchos años a la espalda, obtuvieron grabaciones misteriosas, y que en nuestra casa, por ejemplo, nuestro perro, cuando ponemos esa grabación, se vuelve completamente loco. Casi ataca al reproductor, y así lo hemos experimentado incluso con el pobre UFO, y resulta que con otras grabaciones psicofónicas, digamos, más dudosas, el perro está tranquilo, y desde la otra punta de la casa, bueno, como si hubiera una frecuencia, lo que fuera. Los animales siempre, ¿verdad?, con una especie de sensibilidad que asombra. Yo no sé si será algo explicable, pero asombra, desde luego. Otro amigo que nos dice, trabajo en una famosa empresa de aceite y en la parte del almacén, yo y mis compañeros vemos como un hombre con ropas negras siempre sale en el turno de noche. Más apariciones. Yendo de Alicante hacia Elda, a la altura del Rebolledo, se me apareció un hombre anciano, en batín, haciéndome señales para que parase. Nos lo cuenta un amigo que está aquí en el Paraninfo. Ah, desde aquí mismo. Gracias, amigo. Pasé por esa curva y se me pone la carne de gallina, nos dice otro amigo. Por la curva de Villafranquece, imagino que se refiere, ¿no? Miguel nos dice, se dice que a los devotos de San Pascual Bailón, patrón de un pueblo de Alicante, les avisa de su muerte con 3 fuertes golpes que se oyen en la casa, como esos raps. Una tradición. Fíjate a veces cómo la tradición entronca perfectamente con lo que otros llaman fenómenos paranormales, ¿no? Juan nos dice, tenéis que venir a Villena, Alicante, para hacer un programa de curanderos. Oye, ¿tenemos a Francisco Contreras en el teléfono? Sí, ya le tenemos a Francisco. Porque, bueno, sabéis que los domingos de madrugada hay un peregrino, el hombre anda ya con tendinitis, pero llegará a Santiago, que cada domingo madrugada nos cuenta una fase en el camino. No nos va a adelantar nada porque el domingo nos tendrá que contar. Sé que ha dormido por alguna iglesia extraña, con la tromba de la noche cayéndole encima. Francisco Contreras, compañero, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, Carmen, Katia, Javier, Rodríguez y sobre todo, buenas noches, Alicante, desde el Camino de Santiago. Una tierra que además tú quieres mucho porque, bueno, Valencia y Alicante te la has pateado, y uno de los lugares... Corre sangre mediterránea por mi cuerpo. Y además porque uno de los lugares que tú has elegido para muchos de tus reportajes
aunque sea muy brevemente, Francisco, estamos ya casi al final y queremos hacer un mosaico de lo que es el misterio en Alicante. Villena, el pueblo con más curanderos del mundo, se ha llegado a decir, ¿es cierto? Pues Villena sería la capital de los curanderos. Y fíjate qué curiosidad, ahora mismo me encuentro en Viana, a 10 kilómetros de Logroño, en otra tierra muy curanderil y brujeril, ¿no? Estoy tras los pasos de un nigromante que se llamaba Joanes de Bargota, ya lo contaremos el domingo. Hombre, el famoso brujo de Bargota, por Dios, claro. Sí, señor, sí, y las brujas de Zugarramurdi, ya lo contaremos que el domingo. nos das, amigo, aunque estamos aquí también bien, ¿eh? Villena, cuéntanos. Por supuesto. Bueno, Villena es la capital de los curanderos, ¿no? Y había que centrar en qué es esto del curanderismo. Te lo sintetizo rápidamente. El origen del curanderismo yo creo que es tan antiguo como la propia historia del hombre, ¿no? Y prueba de ello lo tendremos, por ejemplo, en estudios que han hecho doctores como Juan José López Laguarda, ¿no? Que publicó ya en los años 60, concretamente en 1960, un tratado en la Real Academia de Medicina de Valencia llamado El curanderismo, ensayo sobre sus orígenes, en los que daba constancia de esta tradición curandil que se remonta incluso al Neolítico, y prueba de ello, constancia de ello, lo tenemos pues en los cráneos trepanados hallados en la cueva de Pastor de Alcoy, o en los esbotos mágicos íberos del santuario de la Serreta de Alcoy también, o en los platos con supuestas inscripciones sobrenaturales de Abengibre, ¿no? Para más datos, incluso esta tradición contra las enfermedades, contra las dolencias, ya estaban muy bien instauradas en los antiguos reinos de Taifas, en Denia, donde los árabes crearon las primeras escuelas de medicina y donde han quedado tratados, libros como el Talamaski o el Taiday Nawin. Sería muy largo de contar, pero la auténtica tradición curanderil aparece en el siglo XV, de la mano del marqués de Villena, quien se dedica a recoger por todo el valle de Vinalopó. Recordemos a todos los oyentes que no sean de Alicante que está conformado por urbes como Villar, como Petrer, Villena. Bueno, pues el marqués de Villena se dedica a recopilar los tipos de la forma de combatir enfermedades, dolencias, ¿no? Un tratado que, bueno, se publicó años más tarde, concretamente, siglos más tarde, en los 70, fue recopilado por, creo recordar, Francisco Almagro y José Fernández, se llamaba Heurística Villena y los Tratados, y en el que, bueno, pues se hablaba de plantas medicinales, de imposición de manos, de fabricación de todo tipo de ungüentos, pero quizás el boom que ha llegado hasta nuestros días y de que han dado fe, entre otras personas, bueno, pues profesores universitarios como Eleuterio Hernández, quiero recordar que se llamaba, profesor de enfermería de la Universidad San Vicente de Alicante, porque a principios del siglo XX se instaura la doctrina espírita y surgen dos corrientes en Villena muy fuertes. ¿Espiritismo también, entonces? Por un lado, la espírita, es decir, la creencia en que ese contacto con el más allá, trances de los mediums, de los espíritas, podía ayudar a recuperar la salud, y todos los tratados que había recuperado Marqués de Villena. Yo he pasado muchísimas horas con gentes singulares y sin pares, de una nobleza extraordinaria, como Antonio López, que trabajaba con las plantas medicinales, o como Constantina García, que imponía las manos, incluso llegaban a poner varas. Yo estoy seguro que alguno de los asistentes que haya al programa habrán visto, o si han pasado por Villena, o alguno de sus familiares han ido a curanderos, esas cañas que se sujetan de espalda a espalda y que increíblemente se doblan, casi crujen hasta reventar, porque están supuestamente curando un mal, ¿no? Un dolor. Pero quizás el caso que más me puso los pelos como escarpias fue el de Carmina Martínez, una señora muy mayor, encantadora. Ella es espírita y ella entraba en trance y te diagnosticaba el supuesto mal y te daba la receta, entre comillas, para aliviar ese dolor. Siempre, claro está, la primera recomendación cuando se habla de curanderos es ir a la medicina oficial, no lo olvidemos. Pero sí era espectacular ver a esta mujer entrar en trance, ¿no? Y contactar con ese más allá. Pero era algo increíble. Fíjate si es increíble que, según los estudios de los expertos, podríamos decir que hay un curandero por cada 300 habitantes en Villena. Uno por cada 300. Vamos a quedarnos con ese dato, Francisco, porque no tenemos apenas tiempo para más. Te mandamos un abrazo grandísimo, amigo. Sigue tu peregrinar. El domingo conectamos contigo, ¿eh? Sí, porque la mochila tiene casos como el de Mañeru. Bueno, perfecto. Casos extraños que ha ido recogiendo Francisco. Fran, te vemos el domingo, te escuchamos el domingo desde el punto donde estés en el Camino de Santiago. Queríamos simplemente tener una información. Tú habéis investigado también en Villena, ¿no, Paco? Ha habido historias. Es un pueblo muy especial también. Sí, realmente. Yo incluso tengo familia allí. Tuve una tía curandera
Uno de cada 300. Sí, de cada 300 hay un curandero. Yo puedo contar el caso de un antepasado mío que fue curandera y realmente, según ella, entraba en trance y curaba a través, según palabras de ella, de un médico que había fallecido y que a través de su cuerpo seguía queriendo hacer el bien aquí en la tierra, ¿no? Entonces, pues realmente esta persona era prácticamente analfabeta, no sabía leer ni escribir y firmaba recetas médicas. O sea que eso tiene un valor incalculable. Y personas que creían entrar en contacto. Claro, lo malo es que imagino que también en este asunto del curanderismo, como desgraciadamente luego ocurre, ha habido mucho aprovechado, que ha dado una malísima fama a ese arte ritual que se ha mantenido en muchos pueblos de España y que aquí queríamos compartirlo con todos los amigos de todo el país y de todo el mundo. Tenemos ese pueblo especial, uno de cada 300. Me vais a permitir, amigos, aquí en el Paraninfo, porque antes poníamos imágenes, no solo de las caras de Belmez, sino de varias informaciones relativas a ese mapa de los misterios de Alicante. Y hablábamos de Aitana, el radar de Aitana. Uno de los informes secretos del Ejército del Aire es el que tiene lugar en el año 75. ¿Os acordáis que lo comentábamos antes? ¿Para qué lo voy a contar yo? Yo creo, Javi, que si tienes por ahí las primeras declaraciones de JJ Benítez, al que todos conocemos, porque fue el que me enseñó directamente los partes oficiales que nunca serán desclasificados. Digámoslo así, los casos oficiales malditos del Ejército del Aire, los que nunca saldrán. Bueno, pues uno de ellos ocurrió en Aitana. Nos lo cuenta Juanjo Benítez. ¿Dónde está el expediente de julio del 75 en Aitana, el radar de Alicante? Bueno, en ese caso hay una visualización de objetos en pantalla del radar militar de Aitana, y varios suboficiales salen por la noche, salen a la terraza del radar para ver si se ven visualmente. Es una noche de julio muy buena y efectivamente los visualizan y los ven. Y antes de seguir con esa experiencia concreta de Aitana Alicante, me gustaría que supierais lo que opinaba. Le preguntábamos de estos casos malditos a la máxima autoridad del Ejército del Aire en este país, ni más ni menos que a Ángel Bastida, general de brigada y jefe de todo el mando operativo aéreo del Ejército del Aire español, la persona que en su día tuvo que clasificar como secreto, o más bien decir, desclasificar lo que había como secreto, pero algunos casos nunca aparecieron. Lo hacíamos en el programa que haces con Javier Sierra, Carmen, y al que pude asistir, y estaban allí, menudo desclasificación. Ahí estaba el general Bastida. Y sobre Aitana y estos casos, mirad lo que decía. Escuchad. Pues porque no estaba dentro de la caja que recibí, evidentemente. Porque de lo que me consta, pues yo no estuve hasta el final en el proceso de clasificación, porque me fui del mando operativo, siguió Rocamora, pero por lo que sé se desclasificó todo lo que había en la caja. Evidentemente sufrió una serie de traslados. Primero estaba en Estado Mayor, después en el mando del centro, después se cambió, y en todos esos traslados pudo haber algún traspapeleo. Bueno, lo curioso es que algunos de los casos más interesantes, como este de Aitana o el tiroteo de un SER en el interior de la base aérea de Talavera la Real, nunca han aparecido. ¿Por qué? Porque esos militares radaristas aquí en Alicante lo pasaron francamente mal. Nos lo cuenta Juanjo Benítez. Y uno de los objetos, o uno más de los que hay por allí volando, aparece a la altura de las alambradas y se dirige hacia la zona del edificio del radar, donde están en la terraza estos suboficiales. Bueno, en un momento determinado, cuando se está aproximando este enorme balón de rugby luminoso, uno de los suboficiales echa inexplicablemente a correr por la terraza con el riesgo de poder caer por la barandilla, y son 5 metros. El objeto está muy cerca ya del edificio, se abre una especie de pequeña compuerta, sale lo que ellos describen como una cola de cometa curva, y casi no llega a tocar el pecho del suboficial, pero casi impacta con él, y el suboficial se detiene, se para. A continuación el objeto sigue su rumbo, desapareciendo del lugar. Bueno, ahí hubo un informe, ahí se confiscaron las cintas. Por favor, que no me digan que eso se ha perdido, porque yo tengo el informe. Y el informe que nos lo mostraba, el aviso en imágenes, el caso del radar de Aitana, donde
lo pasaron muy mal ciertos radaristas. No me gustaría despedirme sin otra declaración para dejar un buen sabor de boca de Ángel Bastida, la máxima autoridad del Ejército del Aire, que habla de extraterrestres. Fijaos, curioso, el hombre más importante en el Ejército del Aire español. Escuchadle. No solamente a la luz de esos expedientes, que realmente tampoco había cosas muy, digamos, elocuentes en este sentido, pero vamos, hay otros 1000 testimonios que se puede dar más o menos credibilidad, este mismo de México. Considero que hay cosas que no tienen una explicación desde el punto de vista normal. La explicación nave extraterrestre, bueno, pues es fácil, es la inmediata, la que se puede aceptar, porque no puede ser una de las explicaciones de ese fenómeno, sobre todo si vemos que se habla de aceleraciones, de velocidades, de cambio de trayectoria que son humanamente imposibles. O sea, un ser humano que fuese dentro de algo que hiciese eso, estaría aplastado en cuestión de segundos. Hemos tenido varios miembros de la Fuerza de Seguridad, pero escuchar al general de brigada Ángel Bastida diciendo que por qué no y que hay casos inexplicables, por lo menos es interesante, ¿verdad? Katia, muy rápidamente, ¿qué ha dicho la gente? Pues, por ejemplo, Fran decía que él fue uno de los que presenció ese caso radar de la Aitana. Otro oyente nos dice que si sabemos más... Pues le llamamos a ese, si realmente ha estado ahí. Lo tengo guardado, no te preocupes. Del Hospital de Elche nos preguntan si sabemos algo de apariciones. De Alicante a Rebolledo también nos hablan de un caso de un anciano que se aparece en Batín. También nos preguntan sobre avistamientos en la Carrasqueta, en un pueblo que el patrón es San Pascual, y aquí a Alicante dicen que la muerte se les avisa a las personas dando 3 fuertes golpes en la puerta. Bueno, y para terminar, un mensaje que a mí, no sé si luego me vas a regañar, pero yo lo voy a decir, porque estamos acostumbrados en todos estos programas a que terminar siempre que alguien se ha conocido, otros han hecho parejas, y este me ha gustado, lo firma Krabi, dice: quería felicitar a Jonathan y a Mireia, que se encuentran entre el público y hace unas horas se han comprometido. Hombre, pues felicidades. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, ha sido una experiencia muy grata. Llevamos 3 horas con todos vosotros y se podía estar 10 horas más contando tan solo una historia, de un mosaico pequeño de todo lo que hemos intentado, bueno, exponer. Toda la gente que ha estado con nosotros, Katia, dínoslo, porque es importante. Pues que no son pocos. Pedro Espinosa y Javier Rodríguez en la parte técnica, y en Madrid Juanma Frasquet, el jefe de producción, Jorge Alcover, que le hemos dado mucho trabajo, en logística Alfredo Jiménez, y los compañeros de Radio Alicante, su director Benjamín Llorens y Gaby Martínez, que está aquí con nosotros y también le hemos dado mucha lata. Ellos también se merecen un fuerte aplauso. Y el jefe Mariano Revilla. Amigos, gracias a todos. Paco Azorín, Gaby Martínez, Katia, Carmen. Y que la semana que viene, el viernes, nos vemos en Toledo. La semana que viene en un convento San Pedro Mártir.